y 2. Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así, Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Te lo repito. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hace 3.500 años no sería descabellado pensar que un niño le dijera a su padre, papá, ¿por qué tenemos que matar a este cordero? Y no sería descabellado que el padre le dijera, porque o muere este cordero o mueres tú. Eso es lo que encierra la Pascua, y esto es lo que encierra lo que a partir de hoy vamos a ir viendo en este maravilloso capítulo. Hemos visto hasta ahora, hemos visto durante varios meses, llevamos varios meses con el capítulo, con el libro de Éxodo. Hemos visto ya hasta este capítulo 12. Hemos visto cómo empieza la esclavitud fuerte, potente de Egipto contra Israel. Hemos visto cómo Dios llama a un hombre como Moisés para llevar a este pueblo desde la esclavitud hasta la libertad. Hemos visto los elementos que Dios manda en respuesta al corazón endurecido de Faraón, como son las diversas plagas, y hemos visto algunas de las consecuencias y de la acción de Dios en cuanto a las plagas. Y después de todo esto, llegamos a la última plaga, que fue en el capítulo 11, y en el capítulo 12 se va a volver a hablar. En este capítulo 12 se va a hablar de la última plaga, la más importante. En este capítulo 12 se va a recordar cómo fue aquello y las normas que Dios dio a partir de ese momento para que Israel nunca olvidara lo que pasó y cómo fueron conducidos a la tierra de la libertad después de esta noche terrible para los egipcios. Y comienzo diciendo... en este momento comienza diciendo el Señor, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Es interesante porque si tú conoces la palabra de Dios, y aquellos que conocéis la Escritura y conocéis sobre todo el Antiguo Testamento, que es posiblemente la parte de la Biblia más descuidada, la lectura, la enseñanza, el estudio del Antiguo Testamento. Todos aquellos que conocéis o estáis familiarizados, recordáis que Dios habló en varias ocasiones con Moisés. No una ni dos, Dios habló en muchas ocasiones con Moisés. Si tú vas a Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, tú podrás ver, y en algunos momentos vemos también, en otras partes, podrás ver cómo hay diversos encuentros de Dios con Moisés y le habla. Yo te voy a hablar ahora en esta mañana de una forma muy breve de tres encuentros, de tres momentos en el que Dios le habla directamente a Moisés. Uno de ellos ya lo hemos visto. Dios le habló en el monte de Horeb. Vimos en el capítulo 3, en el versículo 1 al 4 y siguiente, vemos cómo Dios habla con Moisés. Y en ese encuentro de Dios con Moisés en el monte Horeb pasan fundamentalmente dos cosas, como vimos en su momento. La primera cosa que ocurre es que Dios se revela a Moisés. Dios se revela a Moisés y Dios le dice quién es. Yo soy Jehová. A partir de ese momento, tanto Moisés como el pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, bueno, y también el pueblo de Egipto, porque lo van a escuchar muchas veces, van a saber quién es el Dios que está detrás de los israelitas. Es Jehová, yo soy el que soy, yo seré el que seré. En ese momento Dios se le manifiesta de una forma palpable a Moisés y le dice quién es Dios. Y una cosa que tendríamos que tener cada uno de los que estamos aquí presentes, tendríamos que tener siempre en nuestras vidas es ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Dios es un subalterno, Dios es un aprendiz, Dios es un actor secundario, Dios es un adorno en mi vida, Dios solamente es algo que está aquí en la teoría, en mi mente, pero no en la práctica de mi vida. ¿Quién es Dios para mí? Y Dios se revela profundamente a Moisés en ese monte de Horeb. Pero también ocurre otra cosa maravillosa en ese encuentro de Dios con Moisés, y es que Dios llama a Moisés.
Dios llama a Moisés para su obra. Siempre ocurre lo mismo, siempre ocurre lo mismo. Dios llama a una serie de personas para su obra. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así hasta que Él venga. Dios nos llama a todos a servirle, a su iglesia, pero Dios llama dentro de su iglesia a ciertas personas para trabajar, para servirle en lo que conocemos, no sé si con más o con menor acierto, lo conocemos como a tiempo completo, pero personas que van a estar trabajando en la obra de Dios. Dios le dice quién es y Dios le dice, quiero que tú me sirvas, quiero que tú saques a este pueblo y lo lleves al lugar que tengo destinado para ello. Este es el primer encuentro, del que va a venir después todo, el encuentro de Dios con Moisés en el monte de Oreb. En otro momento Dios también le habla a Moisés, y le habla a Moisés de una forma tremenda, y es cuando ya salen de la tierra, pasan algunas semanas y llegan a lo que conocemos como el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le habla a Moisés otra vez, y Dios se comunica con Moisés y le dice y le da lo que conocemos como los 10 mandamientos, como el decálogo, como la ley moral, esa ley que nunca ha desaparecido, que siempre está ahí, como una conciencia, como una luz de conciencia en nuestra mente, como aquello que nos puede decir lo que Dios realmente quiere de esta no solamente de Israel, sino de esta humanidad. Dios le habla en el monte Sinaí y Dios le da no solamente los 10 mandamientos, sino le da también las leyes que van a regir la convivencia diaria de Israel. La tercera ocasión que Dios le habla, dentro de las muchas que te estoy mencionando solamente 3, la tercera ocasión en la que Dios le habla a Moisés es en el monte Nebo. Y aquellos que conocéis la Escritura recordáis que en el monte Nebo Dios le dijo a Moisés, Moisés, se acabó tu misión, Moisés, se acabó tu peregrinar, Moisés, miras esa tierra, ahí va a llegar mi pueblo, pero tú no, te vas a venir conmigo. Te vas a venir conmigo, y Dios lo llama. Moisés, el hombre que fue llamado a llevar a la tierra prometida, él mismo no puede entrar en la tierra prometida por cosas que ocurrieron en su vida. Y Dios llega el momento en que termina su plan con Moisés y comienza su plan con Josué. Y Israel entra en esa tierra prometida sin que Moisés pudiese entrar. Así que fijaros que Dios llama a Moisés en el monte de Oreb y le dice quién es. Dios llama a Moisés en el monte Sinaí y le da los mandamientos. Y Dios llama y habla con Moisés y le dice en el monte Nebo, le dice, se acabó tu peregrinar. Y le dice que va a morir. Y así, en estos 3 puntos, se puede resumir la vida de Moisés. Dios le llama a su servicio, Dios le llama para dar su palabra y Dios le llama para ir a su presencia. Este puede ser el resumen de la vida de Moisés. Es interesante, hermanos, porque fijaros que en el primer monte Dios llamó a Moisés para decirle quién era y mostrarle su santidad, y para decirle que quería que le sirviera y llevar a Israel hacia la tierra prometida. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Dios no ha dejado su llamamiento, ni mucho menos. Dios sigue llamando continuamente. Cada vez que una persona conoce al Señor, lo está llamando. Cada vez que alguien se pone de rodillas y cree en Jesucristo, lo está llamando. Cada vez que una persona dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, como dijo Moisés, como dijo Abraham y como dijo Isaías, cada vez que alguien dice, heme aquí, está respondiendo al llamamiento de Dios. Dios sigue llamando. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 6, que a veces se pasa desapercibido. Romanos capítulo 1, versículo 6, dice: vosotros, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate lo que dice, llamado a ser apóstol por parte del propio Jesús, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
llamados a ser de Jesucristo. Pablo fue llamado por Dios al apostolado, igual que Moisés fue llamado por Dios para conducir a este pueblo. Pero tú y yo hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y el momento en que tú creíste en Jesús, pasaste a engrosar las filas, el ejército del Señor Jesús. Nuestro general es Jesús. El que nos cuida, el que nos vigila constantemente, del que llevamos la marca, es Jesús. Hemos sido llamados a ser de Jesús, llamados a ser de Jesucristo. Grábatelo bien. Porque tú no has sido llamado a ser de nadie. Tú no has sido llamado a ser de un grupo, de una iglesia determinada, de una persona en concreto, de un líder aquí y otro líder por allá. Tú has sido llamado a ser de Jesucristo. Y eso debe darte una tranquilidad tremenda y un gozo tremendo, porque tú eres de Jesús. Hemos sido llamados de la luz, de la oscuridad a la luz. Hemos sido llamados del pecado a la santidad. Hemos sido llamados del destino eterno, que es el infierno, al destino eterno, que es el cielo. Hemos sido llamados por Jesús. Somos de Jesús. Así que, hermano, este es un llamamiento universal a todos aquellos que hemos creído. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. No lo olvides nunca. Tú eres propiedad de Jesús. Por su muerte en la cruz, por su resurrección en la cruz, eres propiedad de Jesús. Eres de Jesús, llamado a ser de Jesús. Fijaros también que en el monte Sinaí, Dios lo llamó para darle la ley, para darle el decálogo. Y Dios le dio su palabra. Tú has sido llamado a ser de Jesucristo, pero también has sido llamado a proclamar y a vivir la palabra de verdad. En Juan, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, dice Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Me encanta, porque Jesús está diciendo algo que todos sabemos, y además no puede ser de otra manera, porque es el autor de la Escritura. Toda la Escritura apunta hacia Él, toda la Escritura habla de Él. Jesús es la palabra encarnada, la verdad encarnada. Y aquí nos está diciendo, en esta oración maravillosa, nos está diciendo que Él es la verdad, tu palabra es la verdad. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú buscas la Biblia, cuando tú abres cualquier libro de la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios. Estás meditando en la palabra de Dios. Es decir, cuando tú abres la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. No estás escuchando la voz de Dios de una forma audible. Tú no sabes cómo es la voz de Dios, yo tampoco. Pero Dios te está hablando a través de esa página impresa, y a través del influjo vivificador del Espíritu Santo. Dios te está hablando con su palabra. Y cuando estamos leyendo la palabra, viendo la palabra, estamos escuchando y viendo la palabra de verdad. Cuando estamos viendo la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, estamos disfrutando de la verdad de Dios. La Biblia no es un invento de hombres. Si fuese un invento de hombres, la Biblia ya hubiese desaparecido hace mucho tiempo, porque la han atacado sistemáticamente y la siguen atacando. La Biblia no es un invento de hombre, porque si hubiese sido un invento de hombre, no habría miles y miles y miles y miles y miles de personas que están dispuestas a morir por decir la Biblia es la palabra de Dios, y están dispuestos a morir por hacer lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia no es un libro de hombres escrito por hombre, como si fuese un cuento chino, o como si fuese el cuento de las 1000 y una noche, porque los cuentos desaparecen. La Biblia sigue ahí perenne y continúa. La Biblia no es un libro escrito por hombre, porque cuando tú lees un libro escrito por hombre, tú puedes decir, qué bien narrado está, qué bien escrito está, qué buen argumento tiene, o qué bien está la acción, el desarrollo, el clima.
pero no te habla a tu corazón, no te cambia, no te transforma. Tú puedes leer una novela perfecta, un libro de filosofía, una novela de Pérez Reverte, de quien sea, y tú puedes decir, qué bien, gracias, porque he leído y me ha ayudado. Pero no va a cambiar tu vida, no va a cambiar tu visión, no va a cambiar tu mente, no va a cambiar tu corazón. La Biblia cambia a las personas. Hay millones de personas que han sido transformadas y cambiadas por la lectura de la palabra de Dios. Y sin nadie a su lado, solamente leyendo la palabra, solamente estudiando la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y cuando leemos la Biblia estamos leyendo la verdad. Esa palabra que es que Jesús. Por lo tanto, lo mismo que Moisés fue llamado a llevar a su pueblo a la tierra prometida, nosotros hemos sido llamados también a ser de Jesucristo. Lo mismo que Moisés fue llamado a dar la palabra, a enseñar la palabra, el decálogo allí, nosotros hemos sido llamados también a dar la palabra y a identificarnos con la palabra y obedecer esa palabra de verdad. Y Dios también llamó a Moisés, como hemos visto, a su presencia en el monte Nebo, después de 40 años de servicio, después de 40 años donde tuvo que aguantar de todo, después de 40 años de fidelidad al Señor, con algunas desobediencias que por eso no entró en la tierra prometida. Al final acabó su tiempo. Todo acaba, todo acaba. Y cuando se empieza cuando uno es joven piensa que va a seguir siendo joven eternamente. Pues no hay nada más mentiroso como eso. Todo pasa, todo pasa. El tiempo pasa, los años pasan y todo va ocurriendo. Ahora tú le preguntas a la gente, a los jóvenes, quién fue Adolfo Suárez y no saben quién fue Adolfo Suárez. Tú le preguntas a los jóvenes quién era Miguel Indurain y no tienen ni idea de quién era Miguel Indurain. Tú le preguntas a la gente de gente de hace 20 años y no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque todo cambia. Todo cambia, vamos cambiando, vamos transformándonos y van apareciendo nuevos actores, van apareciendo nuevas cosas. Y es normal, y así debe ser, que vamos cambiando y siendo transformados. Pero todo va pasando y todo va cambiando. Y llegará un momento en que todos iremos a la presencia de Dios. El problema es que la mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte. El problema es que la mayoría de la gente se agarran como una pinza a la vida y no quieren morir, no quieren morir. Yo quiero continuar, que venga la piedra filosofal, que venga el agua eterna, que venga el cáliz que me va a dar vida siempre, que vengan los inventos de los hombres para crionizarme y cuando surja alguien que pueda inventar la vida eterna, yo estaré ahí. Nadie quiere morir, pero todos vamos a morir. Todos va a llegar un momento en que todos vamos a desaparecer. Y el Señor dice a Moisés, te llamo, ven conmigo. Esa es la diferencia entre el incrédulo y entre el creyente. El incrédulo va a la muerte y el creyente va a la muerte sabiendo que Dios le ha dicho, ven conmigo, ya es tu momento, se acabó. La persona no creyente le tendrá miedo o no le tendrá miedo a la muerte, depende de muchos factores. Los creyentes sabemos que cuando nos toque el turno, cuando en el calendario de Dios para nuestras vidas llegará un momento en que nos pondremos con Él y el Señor nos dirá, vente conmigo. Y a mí me encanta, vente conmigo. Porque cuando tu padre te dice, vente conmigo, siempre es para bien. Cuando tu padre te dice, aquí estoy, siempre es para bien. Cuando la persona que tú amas te dice, vente conmigo, es para que tú disfrutes de su presencia. Y el Señor le dijo a Moisés, te voy a llamar a tu presencia. Siglos después, otro hombre de Dios, tremendamente, un hombre que dio su vida por completo al Señor, Moisés y Pablo, que dos. Siglos después Pablo le dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una pérdida de tiempo. No, eso no dice, perdón. Y el morir es lo peor que me puede ocurrir. No, tampoco dice eso. Y el morir es culpa de... No, y el morir es... ¿Y cómo puede decir a alguien que el morir es ganancia? Pero está atontado, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Cómo puede decir a alguien que el morir es ganancia? Pues te lo voy a decir. Alguien puede decir que el morir es ganancia cuando alguien está tan profundamente enamorado que se quiere ir con el objeto de su amor. Conocí una vez a una chica en Algeciras que dejó a su familia con 15 o 16 años y se fue con un chico que iba de estos que van de feria en feria, que van por los cacharritos y tal. Y dejó su familia y se fue con este muchacho de feria en feria
porque se había enamorado de Él. Y lo dejó todo. Después aquello acabó mal, evidentemente, pero lo dejó todo. Cuando nosotros estamos enamorados, lo dejamos todo. Y cuando el Señor nos dice, ven para acá, nos vamos. Y nos vamos porque sabiendo que ya ha llegado nuestro tiempo. El problema es cuando el Señor nos diga, ven para acá, cuando el Señor nos diga, ya se acabó tu tiempo, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿En qué hemos empleado nuestra vida? ¿Cómo hemos desarrollado nuestra vida? ¿Cómo hemos llenado el vaso diario que nos da la vida? ¿Cómo lo hemos llenado cada día? ¿Con qué cosas hemos llenado el vaso diario de lo que Dios nos da cada día? Dios habló con Moisés y Dios sigue hablando contigo y conmigo cada día. En el versículo 2 dice, este mes del capítulo 12, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Es interesante que Dios le dice que este mes, a partir de ahora, a partir de lo que va a ocurrir esa noche, a partir de ese momento, será el primer mes del calendario de los hebreos. En el capítulo 13, en el versículo 4, dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Hay dos posibles interpretaciones para este nombre, este nuevo comienzo, este nuevo calendario con el mes de Abib. Para algunos Abib significa primavera, para otros Abib significa algo muy parecido, espigas. En realidad las dos palabras van unidas, las dos palabras van cogidas de la mano. En este mes de Abib, este mes de Abib comenzaba después de la luna nueva de marzo y tenía 30 días y era el mes del comienzo de la primavera y del comienzo de las espigas verdes o maduras. Este mes corresponde a nuestro mes de abril y este mes iba a ser el nuevo comienzo de Israel. Después de la cautividad babilónica, siglos después de este texto que estamos considerando, los hebreos cambiaron el nombre de Abib por Nisan, y a partir de la cautividad en Babilonia fue llamado Nisan. Nisan significa nuevo día o comienzo. Nuevo día o comienzo. Abib significa primavera o espiga. Nisan significa nuevo día o comienzo. Y no es difícil ver por qué después de la cautividad babilónica le cambiaron el nombre. Porque habían estado en esclavitud en Babilonia y iban a volver otra vez a tener la libertad después de salir de Babilonia. Es decir, hermanos y hermanas, Israel tuvo dos comienzos. El primer comienzo fue de Egipto a la tierra prometida. El segundo comienzo fue de Babilonia otra vez a la tierra prometida. Quiero decirte que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios en el que su plan no cambia. Su plan para Israel era darles la libertad. Cuando al cabo de los siglos actúa la potencia de Babilonia y vuelven a ser esclavos, el plan de Dios sigue siendo para ellos la libertad. Y cuando salen de allí, otra vez están, es el nuevo comienzo. Aquí era un nuevo comienzo porque salían de Egipto hacia la tierra prometida. Después de la cautividad babilónica era otro comienzo nuevo, porque era otra vez un comienzo nuevo hacia la libertad. Dios es el Dios de los comienzos, será principio de los meses. Para vosotros será este mes, el primero de los meses del año, el Dios de los comienzos nuevos. En Pentecostés ocurrió un milagro que todos sabéis. Venid conmigo a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Un texto maravilloso, sorprendente, por mucho que se lea, por mucho que se esté familiarizado con él.
Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Un nuevo comienzo. Estamos aquí siendo testigos una vez más de un nuevo comienzo. El comienzo del que conocemos como la época de la Iglesia. El comienzo del que conocemos como la dispensación del Espíritu Santo. Aquí comienza tu historia. Aquí comienza mi historia, aquí comienza la historia de los redimidos, la historia de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza de esa iglesia. Aquí comienza el tiempo donde cada día, cuando una persona conoce a Cristo, el Espíritu Santo va a entrar en esa persona. Aquí entra el tiempo donde el Espíritu Santo nos va a enseñar que somos pecadores y nos va a hacer mostrar en nuestro corazón que somos pecadores. Aquí comenzamos la historia de la predicación del Evangelio, de la extensión del Evangelio hacia todo el mundo. Aquí comienza la historia que estamos haciendo cada día tú y yo y millones de creyentes en todo el mundo, la historia de la bendita iglesia, la historia de la tercera persona de la Trinidad. Estamos en la época del Espíritu Santo, estamos en un nuevo comienzo. Ese comienzo lleva 2000 y pico de años, pero sigue siendo nuevo hasta que Cristo venga por segunda vez. Y aquí está este grupo de personas donde Jesús le ha dicho: esperarme, orar, que dentro de pocos días, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, vendrá Dios mismo y estará con vosotros. Y aquí está este grupo de personas, de hombres, de mujeres, de apóstoles, de siervos de Dios. Allí estos 120 personas esperando que venga lo que el Señor Jesús les había prometido, el Espíritu Santo. Y aquí están. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Me encanta. Estaban todos unánimes juntos. Estaban codo con codo, hombro con hombro. Estaban allí orando, clamando al Señor durante días para que el Espíritu Santo cayera con ellos. No se pusieron los guantes de boxeo para pelearse uno con otro. No dieron patadas de kung fu, de karate al otro. No dieron la espalda a la gente. No murmuraron de los demás. Estaban orando de forma unánime, como iglesia, buscando la promesa del Padre, buscando que lo que Jesús les había dicho iba a ocurrir. Y estaba la iglesia allí juntos, unánimes en oración. No hay poder más importante en la iglesia que la oración. No hay poder más vivificador en la iglesia que la oración. No hay cosa más maravillosa cuando una iglesia se junta unánime para orar, para clamar al Señor. El otro día le pregunté a Lara cuántos estuvieron el miércoles en el culto de oración bíblico, y Lara me dijo 6. Y se nos debería de caer la cara de vergüenza a todos nosotros. Se nos debería caer la cara. No estoy hablando de aquellos que pudiendo venir, o sea, no estoy hablando de aquellos que no pueden venir, no estoy hablando de aquellos que les es imposible venir, pero que a un culto de oración, el motor más importante de la iglesia, el momento más importante, incluso más que el domingo, que solamente 6 personas vengan a orar, por mucho virus que haya, por mucho frío que haga, es una vergüenza. Y deberíamos de arrepentirnos. Porque ponemos tantas cosas antes de venir a la iglesia, ponemos tantos argumentos antes de venir a la iglesia, ponemos tantas excusas antes de venir a la iglesia. Y esta iglesia, la que estaba comenzando, estaban buscando al Señor en oración. Y estaban unánimes juntos para que viniera el poder y la persona maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Déjame decirte algo. De repente Dios actúa. De repente Dios viene. De repente Dios obra en tu corazón y en tu vida. No pienses que tienes un Dios domesticado. No pienses que tienes un Dios que tú puedes mandar encima de Él. No pienses que tienes un Dios controlado. Porque Dios nunca se controlará por lo que el hombre pueda pensar. Dios es soberano, Dios actúa y Dios irrumpe en tu vida cuando quiere y como quiere. De repente vino un grupo de hombres que estaban buscándolo. De repente vino una iglesia que estaban juntos, hombres y mujeres, buscando esa promesa que Jesús les dio. De repente, en oración, allí estaban esas personas perseverantes en oración. De repente vino como respuesta a la oración. Y de golpe, como siempre, como muchas veces actúa Dios, de golpe vino el Espíritu Santo. De repente en tu vida, como viento recio.
como viento recio. Me recuerda a Ezequiel, cuando se ve la profecía de los huesos secos. Y vino el viento recio que era el Espíritu Santo, y aquellos huesos secos cobraron carne y recobraron vida. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace en nuestras vidas, que nos da un nuevo comienzo. Eso es lo que hace que nos vivifica, que nos da vida, que nos da el hálito, el aliento para seguir, para continuar. Vino un viento recio que soplaba, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Este es otro símbolo precioso y perfecto de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es fuego. Fuego. Me sorprende mucho cuando estudiamos el Espíritu Santo y lo dejamos en una asignatura nada más. Me sorprende mucho cuando pensamos en el Espíritu Santo y lo vemos solamente como un poder. ¿Por qué pensamos en el Espíritu Santo como un poder? Cuando el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y queremos el poder, pero no queremos ver, estudiar, entrar en la profundidad de quién es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es Dios mismo. La Iglesia tuvo un nuevo comienzo ese día. Y estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Personalmente, creo que estamos en un momento en la historia de la Iglesia en general, en todo el mundo, en el que creo que tenemos que arrodillarnos como Iglesia y decir: Señor, manda fuego. Manda fuego. Porque yo no sé cómo tú estarás, pero yo sí sé cómo estoy. Y mi corazón no es igual que el de antes. No tengo el mismo fuego que antes. No busco al Señor con la misma intensidad que antes. No paso tiempo de rodillas como antes. Lo paso, sí, pero no es igual. No es igual. No busco la palabra de Dios tanto como antes. A veces vengo a la iglesia y me cuesta un mundo venir a la iglesia. Cosa que antes no ocurría. Ahora hace frío y digo: niña, y ahora vente para Utrera con el frío. Hace calor y digo: niño, mira cómo estoy, tengo que ir para allá con la calor que hace. Tenemos que decir al Señor: Señor, manda fuego. Manda tu viento recio. Manda que tu Espíritu Santo realmente caiga en nosotros. Cuando una iglesia no va al culto de oración es preocupante. Cuando una iglesia no estudia la palabra es preocupante. Cuando una iglesia no viene al culto porque hace frío o hace calor es preocupante. Cuando una iglesia no viene al culto porque se queda pintando la casa es preocupante. Cuando una iglesia no viene al culto porque hay 1000 argumentos antes que venir a la iglesia es preocupante. Manda fuego. Manda fuego. Este fue el comienzo de la iglesia, un nuevo comienzo. Pero hay otro nuevo comienzo, y con esto voy a terminar. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 6, un texto que todos conocéis. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Claudia, tengo que darte una buena noticia. Y a Cintia también, a los dos. Os voy a dar la mejor, no que vuestro padre os vaya a aumentar el dinero del sábado, no. Pero os voy a dar una buena noticia a los dos. Hombre, que esa también sería buena, que tiene más dinerito, también sería buena. La buena noticia que os voy a dar a las dos es que Cristo ha comenzado en vosotros una buena obra y la va a terminar. Cuando vayáis a vuestra casa y pongáis el que vaya a comer hoy. ¡Wow! Albóndiga con patata frita, ¡wow! Albóndiga con patata frita, ¡wow! Cuando vayáis, hablar entre los dos, mirados las dos. Y cuando deis las gracias por la comida, decís: Señor, gracias porque tú has empezado la obra en nosotras y la vas a terminar. Jorge, te quiero dar una buena noticia. Una buenísima noticia.
Y es que, aparte de bautizarte, quiero decirte que el Dios que comenzó en ti la obra, la va a terminar. Terminar. Cuando tengas 90 años, 120 años, o con la edad que sea, seguirás ahí en los caminos de Dios. Y seguirás no por tu obra, no por ti, sino porque Dios terminará lo que ha empezado. Y a ti quiero decirte lo mismo. A ti quiero decirte, mi querida Loli, a ti quiero decirte lo mismo. Tienes 25 años. 25 años. Y en los años que te quedan, el Dios que ha empezado en ti la obra, la va a terminar. A terminar. Y pondrá todos los elementos y todas las cosas necesarias para que eso ocurra. Y nos va a ayudar a crecer, nos va a moldear, nos va a quitar lo malo, va a poner lo bueno. Nos va a cambiar nuestro carácter, nos va a perfilar nuestra mente. Y el Espíritu Santo y su palabra y la Iglesia actuarán, Dios actuará de tal forma que seguiremos creciendo, que seguiremos, porque lo que Él dice, lo que Él promete, Él lo hace. Lo que ha comenzado en ti y en mí, lo va a terminar. Yo no, yo comienzo una cosa y lo dejo. Pero Él no. Él no. Él comienza y sigue, y sigue, y sigue, hasta que nos toque irnos con Él. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios que sacó a Israel de la esclavitud aquel mes, y aquel me dijo, este será el nuevo mes, el comienzo de una nueva vida para vosotros. El comienzo, Aviv. La primavera. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Después de Babilonia será algo nuevo, Nisan. El nuevo comienzo. Dios es el que comienza la obra. Un día comenzó la Iglesia y terminará la Iglesia cuando Jesús venga por segunda vez. En la época de la Iglesia, la época de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dios es el Dios de los nuevos comienzos, que ha comenzado en ti su obra y la va a terminar. Quiero decirte en esta mañana que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Había un hombre que trabajaba en un periódico y fue despedido por falta de creatividad y de ideas. Se llamaba Walt Disney. Uno de los profesores de un niño dijo que era un niño bastante tonto como para poder aprender algo. Se llamaba Thomas Alva Edison. Un hombre fue rechazado en la Universidad de Teatro y Televisión de la Universidad de Carolina del Sur porque no era bueno en lo suyo. Se llamaba y se llama Steven Spielberg. Un hombre había estado en dos compañías que habían llevado a la quiebra y se había arruinado hasta que fundó su propia compañía. Se llamaba Henry Ford. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. El Dios de los nuevos comienzos. Si tú estás en la tierra en Egipto o estás en Babilonia, quiero decirte que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Y Dios es el Dios que de pronto, de repente, entra en tu vida y te transforma y te cambia. Por favor, piensa en esto durante estos días. Piensa en cómo está tu corazón. Y piensa que Dios te está hablando, creo, y nos está hablando a todos, de que tengamos el fuego del Espíritu Santo, el viento poderoso del Espíritu Santo, y que no nos conformemos, porque el que comenzó la obra en ti, la va a terminar. Amén. Yo no sé tú,